VHS Podcast, Stephen King. Buenas para todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo cuándo estén escuchando ya el podcast en Spotify o en YouTube. Aquí comenzando una nueva edición de VHS Podcast. Nos volvemos a presentar, los que nos escucharon en la radio ya saben quiénes somos, pero los que están escuchando en el podcast van a necesitar que nos vayamos presentando de a poco. Mi nombre es Nicolás Greco, como siempre me acompaña Juan Ortiz. Buenas, Juan. Buenas, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Rodri Marino, ¿cómo andás, Rodri? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, y nos acompaña como siempre desde Buenos Aires Nico Barrio Nuevo, a ver si arrancamos bien y todo en sintonía. ¿Nos escuchás bien, Nico? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho bien, ¿cómo están? Perfecto, ahora sí estamos ya conectados para ir comenzando esta nueva edición de VHS Podcast para hablar de Stephen King. Hoy les digo que le voy a dar más lugar a ustedes a que hablen porque son los especialistas en este tema. Así que, ¿qué les parece si nos vamos metiendo un poquito, explicándole a la gente? Porque quizá hay muchos que están escuchando y no saben quién es Stephen King. Bueno, Stephen King es un escritor nacido en Estados Unidos, en Portland, en Maine. Mayormente él escribe terror, pero ha tocado diferentes géneros. Drama, ciencia ficción, misterio, de todo un poco, y ha usado en muchas de sus novelas el seudónimo de Richard Bachman. Cuando él era muy chico, sufrió el abandono de su padre, que era, si mal no recuerdo, era un marino mercante. ¿Puede ser así, Nico? Confirmame si es así. Sí. Sí. Bien. Y bueno, me parece que todos coincidimos que es uno de los mejores escritores de nuestra era. Exactamente. Si vos me preguntás en una charla de café ¿quién es Stephen King? Yo te voy a decir, es una máquina de hacer bestsellers. O sea, el tipo libro que escribe, libro que es un bestseller. Vos, Nico, sí, no fue... Decime, sí. No, termina, por favor. Desde que empezó, no fue así, fue profesor de lengua, de literatura, le iba muy mal, le iba muy mal económicamente, vendía cuentos para revistas para adultos, algunos eran eróticos, otros no, pero el tipo se cansó de mandar a las revistas, a publicaciones, a todo cuentos, se lo rebotaban y tuvo un golpe de suerte con Carrie. Claro, Carrie, que fue la primera adaptación al cine, la película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek. Vos que por ahí lo leíste un poquito más, te quería preguntar qué es lo que lo hace especial a Stephen King. A mí lo que más me gusta de él es cómo conecta con la cotidianidad, que uno se puede, en algún punto, se puede sentir identificado. Él empieza contándote la vida de los personajes y después, digamos, se va al elemento sobrenatural, si es que, bueno, la ficción de terror, por lo menos los que yo leí son de ese género, y de ahí va al terror. Claro, en algunos de sus escritos sí tiene cuestiones sobrenaturales, en otros no. Lo que prima, digamos, es el horror, el morbo, y no el morbo en un sentido de que vos querés leer sangre ni nada, sino de una cuestión bizarra en el sentido sajón de la palabra, que hay muchos plot twists, digamos, muy bizarros, y los cuentos y las novelas contienen cosas que uno no ha leído antes, contienen cosas muy fantasiosas que funcionan muy bien en la diégesis, pero yo creo que lo que mejor lo caracteriza es justamente lo que vos decías, la capacidad de desarrollar la vida de los personajes de una manera en la cual vos puedas o no quizás identificarte según sea la novela o el caso. Entonces él te describe una realidad totalmente posible para después ir adentrando en el factor terror, por así decirlo. Bueno, en ese sentido, a mí me gusta mucho Cementerio de Animales,
cómo desarrolla los personajes. Aparte, los pequeños detalles. Y después que descubrís que, digamos, por ejemplo, en el caso de Cementerio de Animales, la relación del protagonista principal con la muerte de alguna manera. Son pequeños detalles que me gustan muchísimo. Al igual que el cuento del Coco, que es, pero fascinante, es espectacular ese cuento. A mí, yo cuando lo leí, porque aparte agarra algo muy mítico, algo que nos cuentan muy desde chiquito, y cómo lo va desarrollando, cómo te va llevando, es genial, digamos. A diferencia, por ejemplo, Sí, en esos dos cuentos, bueno, en la novela y en el cuento del Coco, yo creo que una de las cosas que mejores funcionan es la cuestión familiar, cómo describe, por un lado, en Cementerio de Animales, la perfección familiar, ese por ahí arquetipo de familia feliz que todos quieren tener, y por el otro lado, una familia un poco más normal, un poco disfuncional, pero, digamos, describe muy bien las relaciones. Y en el caso de Cementerio de Animales, se va destruyendo todo de una manera muy hórrida que creo que ahí está más el horror en esa novela, que por ahí, bueno, el factor sobrenatural, que bueno, sí, es bastante horroroso, pero no tanto como la destrucción del núcleo familiar que sufren los personajes, porque una de las cosas que él tiene que me salté para decir es que él escribe con el corazón y en base a las experiencias personales que él ha tenido, y muchas de sus novelas y sus cuentos tienen cuestiones que él ha vivido personalmente. Carrie, por ejemplo, es una mezcla de dos alumnas que él tuvo. Ujú. Y en el caso de las locaciones, de cómo viven los personajes, digamos, sus vidas, él las ha vivido también. Entonces, eso también es algo que lo caracteriza. Ujú. Hay que tener en cuenta también que, por lo menos para las que yo conozco y las versiones cinematográficas que he visto, que muchas veces tienen esto de situarlos en pueblos o en ciudades pequeñas, en poblados alejados, en lugares donde normalmente los personajes se conocen entre todos. Siempre es más fácil también conectar a todos los personajes cuando es un pueblo pequeño, que también es algo que se toma mucho en todo lo que es terror, suspenso, misterio, de buscar sectores pequeños, ciudades pequeñas o pueblitos, para esta conexión de los personajes y el misterio que uno pueda generar. Claro, Sí, porque justamente él vivió en muchísimos pueblos. sí. Ujú. Se la pasaba viajando. Entonces creo que de ahí lo saca. También introdujo unos conceptos que a mí me parecían muy interesantes, que son algunos pueblos como Castle Rock, por ejemplo, que lo suele utilizar en sus novelas, como esta especie de multiverso, si se quiere. Ahí contando un poquito lo que es la vida, la formación de Stephen King, que lo llevó a este comienzo en la literatura. No sé específicamente si es el uno, pero es uno de los más adaptados de manera audiovisual. Stephen King, porque la gran mayoría de sus trabajos han sido transformados ya sea en películas, como puede ser series, cortometrajes, se han hecho también algunas series de capítulos con cada uno de sus cuentos, o sea, adaptar un cuento a cada capítulo. O sea, ha pasado por distintas manos su trabajo. Algunas le han gustado, otras versiones no le han gustado para nada. Una que ya hemos hecho mención aquí es El Resplandor, la que trabaja Jack Nicholson, donde no se sintió a gusto con el trabajo. Sí, yo por lo que así, investigando con algunos amigos ahí que son escritores y que les gusta mucho Stephen King, viendo un poco la vida, sobre la vida de él, la novela, bueno, es de una familia que va al Hotel Overlook a cuidarlo, y bueno, uno de los personajes, Jack Torrance, el personaje interpretado por Jack Nicholson, de a poco va perdiendo la cordura. ¿Qué pasa? A ver, corregime, Nico, si es así, si no es así, pero bueno, en la novela como que el personaje
se va volviendo loco de alguna forma, va perdiendo la cordura de a poco. Empieza como una persona normal y corriente y después va dando paso a la locura. En la película ya empieza así. Y por lo que había leído, no era del agrado, Stephen King no quería que Jack Nicholson interpretara el personaje. Quería que fuera un actor más como Harrison Ford, Martin Sheen, alguien con quien el público se pudiera identificar, y le daba la sensación de que con Jack Nicholson ya era predecible por el aspecto del personaje, porque él ya también había interpretado ya a un loco en Atrapado sin salida. Ya lo iban rápidamente, como era muy predecible que el personaje iba a dar ese paso hacia la locura. Claro, además de que la película tiene cuestiones que en la novela no hay, y bueno, es más bien una adaptación un poco más libre. Creo que también por eso no le gustó, justamente. O sea, digámoslo que como película de Kubrick está, digamos, es una gran película. Creo que es una de las mejores películas de terror. Pero como adaptación tiene eso. De hecho, es una de las adaptaciones que detesta hasta el día de hoy. Tal es así que en los 90 se hizo una miniserie. Uh-huh. Bien, yo lo que les quería agregar a ese tema que estaba puntualizando de El Resplandor, y era esto de qué es lo que tenía que tener. Esto lo hemos hablado en el podcast de adaptaciones literarias, que lo pueden ir a buscar. También lo hemos mencionado en el del Secreto de sus ojos, donde Sacheri explicaba un poquito al respecto. Ahí pueden ir y buscarlo y escuchar las palabras de este gran escritor argentino, que contaba que él puntualizaba cuando adaptaban sus obras en cosas importantes, pero que después dejaba la mirada del director. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una obra literaria que una obra cinematográfica. Entonces, si uno ve la película, como decía Juan, de Stanley Kubrick, ¿es una buena película o es una mala película por no ser la adaptación más fiel del libro? ¿Qué es mejor? ¿Tiene que ser una buena adaptación, El Resplandor, o tiene que ser una buena película? Qué pregunta, ¿eh? Muy interesante. A mí en particular Kubrick me encanta. Me encanta muchísimo, y al no haber tampoco leído el libro, es una muy buena película. Ahí está también otra cosa que otro director que ya ha adaptado a Stephen King, Frank Darabont, el director de Shawshank Redemption, de Green Mile y La Niebla, que hay que tratar de combinar, digamos, tu voz, digamos, como director, y la voz del escritor, de alguna manera. Y en esa película se nota muchísimo que es una película de Kubrick, porque era un tipo que tenía mucha personalidad. O sea, que no le ibas a sacar una. Aparte que tenía un contrato con Warner que en ese momento especificaba que el tipo tenía control total de las cosas. Yo creo que en ese sentido está bueno, digamos, que conserve la esencia y a la vez sea una muy buena película. Creo que la película tiene eso, conserva la esencia, pero creo que es un poquito diferente. Yo leí El Resplandor algunas páginas y bueno, sí, es un poquito diferente. Desarrolla más, en el libro se nota un desarrollo más extenso del personaje que en la película. Aparte de que, por ejemplo, en la novela el personaje de la mujer de Jack no es tan sumisa, y en la película es sumisa. Entonces, bueno, están esas pequeñas diferencias. Y creo que también se omitió bastante algunos elementos sobrenaturales, me parece también. Se optó más por seguir algo más, no sé si llamarlo naturalista, pero ni siquiera realista, pero me daba la sensación que la novela era más... había elementos más fantásticos que en la película los hay, pero me parece que son muchos menos. No sé si en esto vos coincidís, Nico, no sé si lo leíste tampoco, El Resplandor. Sí, yo pienso lo mismo. Me parece que, a ver, libro y película son dos lenguajes distintos. En lo que en un libro te trata de explicar sobre la psicología de un personaje y no sé, son 3 páginas, en una película lo puedes hacer en 5 segundos. El problema con Stephen King es que hay algunas cuestiones fantásticas
que son muy difíciles de adaptar y que queden verosímiles en la diégesis, como lo es el caso de el origen, por ejemplo, de It y del enemigo de It, que nunca se ha adaptado en el cine, creo yo. En la de los 90 creo que nunca explican cuál es el origen, y en las nuevas tampoco, porque es un origen completamente loco. Que Sí, es sí. más literario que visual, ¿no? Es como, porque aparte es seguramente un trabajo que cuando vos le pongas una imagen, le quita esa magia que tiene lo literario, y es muy probable que sea más lo negativo que lo positivo a la hora de mirarlo, porque cada uno lo va a ver a su manera. Yo creo que No. tienen... Sí, Nico. Aparte, el estilo de él y a veces cómo se adentran las cuestiones paranormales y cómo son el origen de la ontología de las cuestiones paranormales que él propone, son bastante fantásticas. Entonces vos ya venís leyendo cuestiones que te van adentrando a eso, y cuando llegan de lleno se ve verosímil. La cuestión es cuando en la película vos no podés meter, o sea, It, te venís leyendo 500 páginas y resulta que It es algo que viene del universo y es un comedor de universos, y hay una tortuga que es como el dios bueno porque son dos dioses, ¿entendés? O sea, meter eso en una película de 2 horas cuando nunca lo mencionaste es algo complicado. Claro. Bueno, no sé si han visto, no sé, Nico, si vos viste ya por lo menos el comienzo de esta nueva serie que se estrenó en Apple TV Plus de Stephen King, Lizzie Stories, donde él hace el guión. En la serie es de Pablo Larraín, el director chileno. Y la verdad que vos lo empezás a mirar y ya es complicado. Estamos hablando de una serie que te da lugar a poder adentrarte en eso de ir contando algo para que luego se entienda y sea verosímil lo que está narrando. Claro, empezás el primer capítulo y es difícil de entender para dónde va, o por lo menos entender qué es lo que está pasando, que seguramente cuando estés más adelantado en la serie, sí se comprenda y entiendas lo que pasa y sea creíble, sea verosímil dentro de esa historia. Pero claro, al principio es bastante difícil de comprender. Y bueno, son temas que pasan muchas veces cuando vos tenés que adaptar un trabajo literario a una película donde no tenés tanto tiempo para desarrollarlo. ¿Ustedes qué libro de Stephen King han leído? Yo por ahora, porque me adentré muy grande, es El ciclo del hombre lobo. Bueno, estoy leyendo el de It, estoy por la página 500, y también estoy leyendo Cementerio de Animales y un libro de cuentos que se llama Historias Fantásticas, que también está muy bueno. Pero bueno, como tiene un universo tan grande, es como que justamente me da más curiosidad, porque me encanta cómo escribe y cómo te va llevando al horror. Uh-huh. ¿Y Nico, en tu caso? Yo, El Resplandor, leí dos libros de antologías, El Umbral de la Medianoche, El Bazar de los Malos Sueños. Estoy leyendo La Niebla y Revival, que no los terminé. Uh-huh. La autobiografía y un poquito de It, digamos. Uh-huh. Y también yo me adentré hace poco, digamos, como lector en general, y nada, me atrapó mucho. Habré empezado hace 2 años, ¿no? A mí me dio la sensación de que, por ejemplo, no vi la adaptación de It del año 90, pero de las últimas, digamos, las 2 primeras, me dio la sensación de que en la primera creo que está un poquito más la esencia del libro que en la segunda. No sé, ustedes que la han visto, ¿qué les parece? A mí, personalmente, la de los 90 no me gusta para nada la peli. Hay muchos fanáticos. Justo ayer estábamos hablando de Mephisto sobre King, porque Sí. hoy, como va a venir, ahí comentando un par de cosas. Salieron un par de cosas polémicas, como por ejemplo de que, sinceramente, a mí muchas de las adaptaciones no me gustan, siento que le falta una vuelta. Y una de ellas es It, que se mezcla con algo que hablamos la vez pasada, de que la narrativa es muy lenta, son muchos personajes, y en esa época se tardaba mucho en presentar un personaje, y era situación tras situación tras situación. La verdad es que me aburre mucho la de los 90, me gusta más la nueva. Uh-huh. Bien, he escuchado gente que estaba, o por lo menos análisis que hablan de que
en una comparación, la del 2017, la parte 1, es mucho mejor que la primera parte de los 90, Sí. pero como que en la parte 2 se hizo un poquito más extenso. Como que se extendió mucho la segunda película, que podría haber sido un poquito más corta. A mí lo que por ahí de Sí, yo creo que falta tijera. Sí, a mí lo que me pasó con la segunda es que se me hizo que había situaciones muy cómicas en momentos que no lo... A mí, desde mi punto de vista, que estaban en momentos que no debían estar, así que me hacían recordar mucho a las películas de los Vengadores cuando se están matando a bifes y de repente viene uno y mete un chiste. Y no, eso a mí particularmente no me gustó. Y en la primera yo siento que justamente está un poquito más de la esencia del libro. Aún así, faltando algunas cosas que comentaban así, porque el libro tiene muchos personajes y situaciones muy extensas, muy interesantes, y creo que también un halo de oscuridad bastante fuerte también. Alguno al leerlo es muy fuerte. Sí, hay que tener en cuenta también que la de los 90, la época en la que sale una película sobre un payaso, ¿no? Porque si uno, es más, empieza a revisar lo que es hasta las series animadas de todo lo que es la época de los 90, el terror a los payasos era muy grande, ¿no? Mucho también a partir de It, pero también unos años antes, no sé si 10 años antes, estaba la historia de el asesino que se pintaba como John Wayne Gacy. Exactamente, entonces había toda una situación y de mucha gente que en esa época trabajaba de payaso en fiestas de cumpleaños. Y claro, había versiones de payasos que no eran muy graciosas y que daban mucho más miedo. Yo creo que también esa época llevó a que mucha gente se encariñara con esa película, porque sí, verdaderamente generaba terror, porque había mucha gente que le tenía miedo a los payasos. Sí. Hoy en día, en la actualidad, yo creo que una película igual no hubiese funcionado, por eso también era muy necesaria la versión nueva con más efecto digital para la generación, porque creo que una persona disfrazada de payaso ya no generaría el mismo terror, por lo menos visualmente. Está muy bien desarrollado justamente en esta nueva, en la primera sobre todo el personaje. Si me tengo igual que quedar con una escena, creo que la primera escena es la que más, o sea, tiene un par de escenas muy buenas, pero creo que la primera me gusta muchísimo, la de la muerte de Georgie, por cómo la va desarrollando, porque te identificás al toque con los dos personas, con Billy y el hermano, y bueno, después como te va llevando, digamos, a ese suspenso de alguna forma, y termina como con la muerte de George ahí, como que explota en el momento justo. Y bueno, también el resto de la película, creo que los personajes, los losers, también están bastante bien desarrollados. Yo creo que una de las cosas por las cuales a la gente mucho no le gustó la segunda parte, y tanto la primera parte, me pasó de que me había enojado muchísimo porque había gente como hablando en el cine, comentando el partido de fútbol del día porque se estaban aburriendo. Porque hoy en día, era lo que hablamos del capítulo anterior, la gente por ahí espera de ir y no sé, y ver screamers, así, viste, Sí. jumpscares, y ese es el miedo, y todo ese es el contenido que va a haber durante toda la película. Cuando en realidad Stephen King se centra mucho en los personajes, en su evolución, y el horror más viene por otro lado, y también mezcla cosas de comedia negra, entonces Sí. tiene un contenido como distinto a, no sé, a Annabelle. Claro. Sí, sí, No tal por decir que es mucho más complejo, sino porque es distinto, es como un género distinto, digamos, de terror. Claro, eso es algo distinto. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Entonces, si vos vas a ver algo de Stephen King, tenés que ir sabiendo lo que vas a ver. O sea, uno si va esperando Rápido y Furioso y ve una película que va a una velocidad más tranquila, donde el desarrollo es más largo, donde se profundizan más a los personajes, y no le va a gustar. Lo mismo que si una persona que quiere ir a ver una película de amplio desarrollo y se sienta a ver Rápido y Furioso o Los Vengadores, y obviamente no le va a gustar. Uno tiene que tener una idea de qué es lo que está por mirar, y creo yo que el punto fuerte es esto que marcabas, Nico, el desarrollo de los personajes, porque cuando en una historia
con una mirada de terror, ya sea de terror o que te va generando te puede generar un terror psicológico sin siquiera ser ese el género principal. El desarrollo de los personajes, porque cuando vos generás esa empatía, cuando ya te sentís parte de ese universo, cuando entendés el comportamiento completo de los personajes, que era algo que no recuerdo ahora qué director decía, que estaba bien hecho tu personaje cuando vos ya sabías qué era cómo iban a reaccionar. Si vos sabés cómo va a reaccionar un personaje es porque está bien desarrollado. O hay una opción, porque es muy básico y es muy cliché, la otra es porque está muy bien desarrollado y el personaje va a reaccionar, quizás no con la lógica, pero sí con la lógica de su personaje, de su carácter y de su personalidad, y que eso también hace que después, si se ve afligido por el terror psicológico de la historia, y vos también lo empieces a sentir. Sí, o sea, la otra vez veía una entrevista que Mick Garris le hacía a Frank Darabont, que comentábamos en el podcast anterior, que él, de sus 4 películas que hizo, 3 son adaptaciones de Stephen King, y decía al respecto de esto que no trata tanto sobre el monstruo que habita sobre la casa, sino las personas que habitan en la casa con el monstruo ahí en el armario. Entonces volvemos a decir un poquito de esto. Yo creo que eso es lo que hace rica la literatura de Stephen King, porque por ejemplo, It no es tanto sobre el payaso en sí, sino también en los niños y cómo el paso ese de la infancia a la adultez, ¿no? Tan difícil en algunos casos, y por eso yo creo que permite esa conexión. A mí me parece que por ahí el tema de las películas de Stephen King tienen que tener algo que te descentre totalmente. Si vos en algún momento sentís que decís, ¿qué hago acá? Es porque está bien adaptado. En el libro pasa exactamente eso. A veces está pasando algo horrido y te reís porque tiene un chiste. O a veces está pasando algo totalmente normal y se va en 3 párrafos todo, se desborda todo. Entonces, creo que esa es una de las cosas que hay que saber cuando uno va a ver una peli de Stephen King. Que en algún momento algo se va a ir completamente de la lógica. Me pasó Bien. Eso con Cementerio de Animales. Juan, vos tenías por ahí las 5 adaptaciones que más le enojaban a Stephen King. Yo por aquí tengo las que más le gustaron, para Bien. ir haciendo mención y para meternos un poquito en esta temática de las adaptaciones, ya en las películas que se hicieron. Decime, ¿cuál es la que menos le gustó a Stephen King? Bueno, la que recién nombramos, El Resplandor, El Sobreviviente, que está basada en The Running Man, Los Niños del Maíz, basada en un cuento corto, Children of the Corn, Llamas de Venganza, basadas en Firestarter, y Bala de Plata, que está basada en El Ciclo del Hombre Lobo. Esas son las 5 adaptaciones que le enojaron. Que no le gustaron para nada. Exactamente. Bueno, después aparecieron las películas que sí le gustaron, esas adaptaciones que él disfrutó por lo menos un poquito más, que en esa aparece Carrie, como la conocemos acá. Sí, Carrie, del 76, o sea, la original, la de Brian De Palma, no la de versión de televisión que se hizo en el 2002, ni la versión con Chloe Grace Moretz que se hizo en el 2013. Después está Cuyo, la del perro, Cujo, como se escribe, la película también sobre este perro terrorífico. Está Cuenta conmigo, basado en el libro The Body. Se encuentra también entre las que más le gustaron Misery, película de 1990 basada en el libro homónimo del 87, y también La Niebla, basada en el libro The Mist, película del 2007 basada en este libro del 1980, que tiene... ¿quién es el actor principal de la película de La Niebla? A ver. Thomas Jane. Que hizo el primer Punisher. El primer Punisher. Bueno, La Niebla lo que tiene una curiosidad, y es que, bueno, el final en realidad es totalmente distinto el final de la novela que el de la película. No voy a decir nada porque, bueno, ahí Nico está todavía leyendo el libro, pero bueno. Y así todo le gustó bastante a Stephen King. A mí también me gustó mucho como película. Me gusta mucho la atmósfera que va llevando. Al igual que Misery también.
una gran película. Protagonizada ahí por James Caan y Kathy Bates. Una película muy intensa. Exactamente. Nico, sobre estas películas que hemos mencionado, algunas que estés a favor de los gustos de Stephen King y otras que no estés en concordancia con él. De las que no le gustan, me gusta solamente El Resplandor. Y de las que sí le gustan, Misery, leí un poco el libro nomás. Lo tengo ahí pendiente. Lo llegué a la mitad. Y bueno, justamente ese es una historia muy personal porque es él el que se retrata en el libro y quien lo atosiga es la cocaína porque bueno, él tuvo muchos problemas de adicciones, tanto de alcohol como de cocaína. Entonces resulta muy interesante leerlo y ver, digamos, eso que le está pasando en la vida, en ese momento de la vida de él. Y a mí, La Niebla me entretuvo. No voy a decir que realmente me volvió loco. A mí, en general, las adaptaciones, yo creo que las mejores adaptaciones de Stephen King son las que no son de terror, a excepción de Cementerio de Animales. Y, ¿La no sé, nueva o la y vieja de quizás Cementerio de Animales? La vieja está muy buena en el factor horror y por ahí no es tan progresista en cuanto a cómo desarrollan las muertes y la cuestión cruda, digamos, de todo el horror que se desarrolla. La nueva está buena, está bien desarrollada, pero es un poquito más ahí PG-13, como para que lo vea A mí lo que más o menos toda la familia. a mí me pasa con la nueva. Lo que tiene la nueva es el final. El final me encanta. La vieja está muy bueno también, pero el final de la nueva es muy crudo. O sea, lo que pasa después de que la cámara se apaga es muy crudo. En la versión nueva hay comparando las películas, ya hay una diferencia desde el inicio, con de dónde viene la resurrección en el cementerio. Pero a mí lo que, no sé, creo que la gran diferencia también es lo casero que tenía la producción de la primer película, que quizás había algunas cosas que obviamente hoy uno los mira y se nota que, no sé, el gato, por ejemplo, no era un gato. Pero, qué sé yo, en la versión nueva, por ejemplo, el cementerio es como ya mucho más turbio visualmente, mucho también CGI, mucha imagen armada, que me parece que en la original lo hacía como más cotidiano, como que era un cementerio, que estaba ahí arriba de un cementerio indio, pero era un cementerio de animales, no algo también tan extraño visualmente como en la versión moderna. Claro, sí, sí. Aparte, en la nueva le meten unos pibitos ahí que andan dando vueltas disfrazados como de secta. Hay un par de cosas medias raras. A mí, sinceramente, lo que más me gusta de la nueva es el final. Lo que pasa después de que se apaga la cámara y lo que te deja, digamos, a la imaginación. Me gusta un poco más el final ese que la vieja. Bueno, vos mencionabas recién las adaptaciones que no son de terror. Shawshank Redemption es una de ellas, que es una película que a mí me encanta por el mensaje. El final, cuando el personaje termina escapando de la cárcel, la lluvia que le da de arriba, ese plano es simplemente genial, digamos. Las actuaciones, la crudeza, digamos, de la cárcel, como el personaje que llega, el personaje de Tim Robbins, que bueno, es encarcelado injustamente por la muerte de su mujer, y cómo se va haciendo los amigos ahí, pone una librería, pone una biblioteca, perdón, no, es genial. Para mí esa peli es un 10 de 10. Sí, No, la verdad no tengo. No hay nada. Y La Milla Verde también. Bueno, que esa no vendría hasta. A ver, si uno la ve, además, en la película, porque quizás si lees el libro vas a encontrar la mirada de Stephen King, ¿no? Pero si vos ves la película y no te dicen que es una adaptación de Stephen King, no te lo imaginás. No, tal cual. Es como que no la ves la película y decís, ¿esto qué tiene que ver con todo lo otro que he visto basado en sus obras? Es algo distinto. Sí, que acá vamos a decir
la arruinaron con el spoiler que le pusieron en el título latinoamericano. Sí, Milagros inesperados, hermano. Le pusiste. Ya no es inesperado si vos me lo contás en el título de la película. No, por aparte también que la traducción no está, no está bien. Ni cerca. Y cerca. La milla verde con Milagros claro. inesperados, nada que ver. La milla verde, bueno, también. O sea, tanto Shawshank Redemption como la milla verde es lo que un poco eso lo que vos decías, ¿no? No te imaginas que es historia de Stephen King porque, bueno, está relacionado con a él se lo asocia con el terror. Si bien escrito como comentábamos, en diversos géneros. De La Milla Verde también es otra película que me gusta muchísimo por las actuaciones, sobre todo de Tom Hanks y Mike Clark Duncan, y bueno, la dirección de Frank Darabont, que está ahí espectacular, digamos. Yo les quería preguntar en cuanto a una de las películas que le gustó a Stephen King, de lo suyo, que es Carrie. ¿Qué opinión tienen al respecto? Y no sé si han visto las tres, o por lo menos tenían primero y principal conciencia de que había tres, porque mucha gente no sabe. Yo lo descubrí hace no mucho tiempo, que había una película de televisión del año 2002, también de Carrie. Yo pensé que era la del 76 y la del 2013, que era la primer remake, pensé que era, pero no, ya había otra versión. No sé qué opinan al respecto y si han visto las tres. Yo vi solamente... Yo sí las vi. Seguí, Juan, seguí. Nada, que yo vi la de De Palma nada más. La versión de De Palma es la que más me gustó. Y me gusta mucho, sobre todo, cómo empieza, ¿no? Ella bañándose, le viene, bueno, la primera menstruación. Entonces toda esta relación también que hay con la madre, ¿no? Tiene un aura muy también hitchcockiana que me gusta muchísimo, impregnada, bueno, por ahí por el director, y la actuación de Sissy Spacek. Y bueno, la escena mítica de cuando ella está en la fiesta, que la bañan completamente en sangre de cerdo. Es icónica. A mí me encanta. Tengo algo para comentarles sobre esta novela. A ver. Sí. Él, en su autobiografía, donde habla sobre cómo escribir y cómo ser un escritor, digamos, él cuenta cuál es el origen de esta novela, y que en sus tips para escribir, él utilizaba mucho de juntar dos ideas completamente distintas y unirla en una. Bien. Carrie está basada en dos alumnas que él tuvo, no me acuerdo si era universidad o lo que ellos llaman preparatoria, me parece que era. Dos chicas que eran completamente, digamos, que no se adaptaban socialmente y que les hacían bullying. Una de ellas era como súper religiosa y la otra chica era pobre. Y a una le hicieron bullying toda su vida. En un punto, al empezar un nuevo año del colegio, ella aparece en la escuela reluciente, con ropa nueva, con un cambio de actitud completo. ¿Qué hicieron? La destruyeron con el bullying. La atacaban, porque todos los días, claro, tenía ropa nueva, se vestía todos los días con la misma ropa, hasta que el punto que lamentablemente se suicidó. La otra chica es un caso muy parecido. Cuando él va a la casa a decirle, che, ¿por qué no está viniendo a la escuela? Porque tenía una depresión enorme. Entra en la casa y había una cruz gigante en la casa, terrorífica, y la madre parece que no estaba muy bien mentalmente, digamos. Esta experiencia que él tuvo, él la mezcla cuando él trabajó de más chico, de conserje limpiando una escuela, y encuentra un tampón en el baño de mujeres. Y él no entendía qué era o para qué servía. Estas dos cosas la mezcla, y lo que creo que se desarrolla como interesante, digamos, en esa película, en la novela en general, es lo que vos habías dicho, Juan, al comienzo, digamos, la adolescencia, lo difícil que es, el bullying, que en Estados Unidos es quizás 100 veces peor que en cualquier otro lugar del mundo, porque sabemos que son muy crudos. Y creo que en la película también se desarrolla muy bien. La cuestión paranormal y lo de los asesinatos y demás es algo, digamos, optativo. Yo creo que lo que mejor desarrolla y lo que te hace conectar con la historia es
la parte más humana. Ujú. Como que todo lo que le agrega lo ficcional, ¿no? Lo de ciencia ficción que le está agregando a la historia es un poco también para vender el libro, para generar dentro de la historia y para darle una salida, ¿no? O un final, que es más, dentro de todo el final que tiene va más por el lado del final que uno esperaría, ¿no? O el que está sintiendo eso, o estás viviendo y te enganchás con el personaje. Y es como que en un momento le decís, y matalos a todos, ¿viste? Porque Sí. a ver, si lo vivís en la película y estás en esa situación que decís, que es lo que mencionábamos de Tarantino, que él decía, la venganza en la película. Cuando vos ves una película, ¿viste? Y la reacción es, vengate. Cuando estás viendo la película y el personaje agarra y dice, no me voy a vengar. Y por eso Tarantino agarra y en el final de sus películas siempre logra que el personaje cumple su venganza. Bueno, creo que también se veía en esta historia de Stephen King. En la película, no sé si habrán visto algo de las versiones más modernas. En la del 2013 le agregan un efecto horrible a la escena del baldazo de pintura. Sangre ¿no? digital. No. Ojalá hubiese sido eso. No. Algo que usan muchas películas y que siempre que lo usan es horrible, que es el repetir un mismo plano. O mejor dicho, repetir un mismo momento desde distintos planos, desde distintos ángulos. Cuando cae, te lo muestran de abajo, de arriba, de la derecha, de la izquierda. Ya lo vi. No es que porque lo vea más veces me va a generar algo nuevo la situación, ¿no? Es como que se termina volviendo molesto porque aparte no es que es rápido y excitante. Toma su tiempo cada uno de esos planos y es volver a ver lo que ya viste en ese momento, y me parece que es lo peor dentro de esa nueva versión, que bueno, después le fueron cambiando algunas cosas, no tiene nada nuevo y bueno, o sea, nada positivo nuevo en comparación a la versión original, y lo nuevo que le han agregado la verdad que no aporta mucho, o sea, es cuando decís no sirvió para nada la nueva película. Yo no, Sí, como para vender un poquito más, digamos. Claro. Sí, como para... yo Sí. la verdad que la Sí, nueva coincido. no la vi. Así que bueno, solamente vi la de Brian De Palma, que es la que me parece la mejor. Pasa que bueno, son adaptaciones muy icónicas, igual que Misery, por ejemplo. Yo no sé cómo, por ejemplo, se haría ahora para adaptar una película como Misery. Porque de última, qué sé yo, It, en todo caso, se podía ofrecer una nueva versión distinta, ¿no? Ujú. Bueno, pero tenías aparte la posibilidad de agregarle una nueva versión por lo digital, por el Claro. también a eso, y hasta como hicieron en desarrollarlo en 2 películas más largas de otra Sí. manera. Pero no creo yo que, por ejemplo, Misery no tiene. Si hacer Misery es volver a hacer lo mismo, y para hacer lo mismo dejar lo que ya está hecho. Sí, aparte tiene también escenas muy, muy, muy icónicas, actores también que están bien en sus papeles. Creo que es muy difícil imaginarse a alguien que como que no sea Kathy Bates, que haga ese personaje, ¿no? De la fanática. En definitiva, ¿no? Nico, Perfecto. tenemos Sí, un diga. invitado especial, así que te voy a dar el pie para que lo presentes. Bueno, estamos acá con el señor Magnus Mephisto, que es un youtuber bastante conocido, diría yo, más que nada por toda Latinoamérica, mucho por México ahora, porque tiene un canal secundario que le está yendo muy bien. Y bueno, nada, él es como especialista con su canal principal en cuestiones horrorosas, casos de asesinatos y demás. Y yo lo conozco como uno de los fans más grandes de Stephen King. No sé si vieron ahí a quienes, digamos, habíamos subido las historias, que tiene muchísimos libros, muchísimas cosas que son maravillosas. Así que, Magnus, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí? A ver, ¿se escucha? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Salió Yo bien. no soy muy amigo del Discord. De hecho, no lo uso hace un montón de tiempo y fue como... Uy, me sentí muy boomer intentando configurar todo, pero lo hice, lo logré. A mí me dio miedo cuando me estabas escribiendo ahora, me dio miedo, pero salió bien. No, sí, porque intenté abrir Streamlabs para grabar audio, pero no puedo usar el micrófono en 2 programas a la vez. Así que estoy grabando ahora la imagen con mi cámara y está el audio acá. Muy Todo bien. perfecto.
Muy bien, Magnus, bienvenido al programa. Muchas gracias por participar. Y sí, nosotros usamos el Discord porque descubrimos que es lo mejor para transmitir de esta manera y grabar el audio perfecto. Claro, claro, sí, está bueno. Yo le tengo que prestar más atención nada más, pero sé que está bueno. Sí, nosotros lo empezamos a usar y la verdad que Nico nos dio el pie y dice, podemos hacerlo así, salió derecho, así que nosotros ahora somos fan del Discord. Bueno, Magnus, te invitamos aquí para que hablemos un poco, porque Nico nos dijo que sos muy fanático de Stephen King, así que nos gustaría hacer tu mirada sobre este autor. Bueno, mi historia con Stephen King fue de casualidad. O sea, yo toda la vida a mí lo que me sucedió es que lo conocía de nombre, o lo conocía tal vez de chico, tal vez por las películas, que es lo primero que uno escucha hablar de él, que muchos piensan que son películas dirigidas por él o que él las realizó, y en realidad son adaptaciones, ¿no? De los libros, que el 90% son bastante malas. Pero bueno, lo conocía de ese lado, ¿no? Como por las películas, por lo que se hablaba en la cultura popular, porque, digamos, es un escritor que escapa a la literatura y escapa a un montón de cosas, y lo conoce cualquier persona que no haya leído en su vida un libro, ni un cuentito, ni nada, lo conoce. Vos le decís Stephen King y sabe quién es. Y yo lo conocía de ese lado, y después más de grande me acerqué a los textos de adolescente cuando salió uno de sus libros, creo que fue Un saco de huesos, que el diario La Nación había sacado como un pequeño adelanto, como una revistita que traía los primeros capítulos. No me acuerdo si el capítulo 1 y 2. Y me acuerdo de haber leído esa revistita y me encantó. O sea, a mí me fascinó lo que había leído, y con esos 2 capítulos me quedé como cautivado por cómo escribía y dije, quiero saber más de este tipo, ¿quién es? Yo hasta ese momento leía, a mí siempre me gustó leer, pero yo leía otro tipo de terror. Hay otro autor norteamericano que me gusta mucho, que es Clive Barker, que es muy cercano a King también, o sea, es contemporáneo. Y si conocen Hellraiser o Candyman... Sí. Bueno, es de él, es de ese tipo. Es un tipo que escribe terror más gore, más violento, muy raro, muy turbio, muy carnal. Oscuro es. Muy carnal, sí, mucho sexo, mucho despedazamiento, ¿viste? Todo muy grotesco, se podría decir. A mí me encanta lo que hace. Y había leído primero Clive Barker y después me acerqué a King. De hecho, yo me acuerdo que en un libro de Clive Barker decía como, conozco el nombre del terror y su nombre es Clive Barker. Y abajo decía Stephen King, como viste, como una cita de una entrevista de Stephen King. Y ahí lo leía siempre, decía, ¿quién será este tipo? Y bueno, y después al poco tiempo surgió que La Nación sacó una colección de él a un precio muy barato, como si te dijera 25 pesos cada libro, una cosa así. Muy barato. Y me compré toda la colección completa. Bien. Y Magnus, ahí Nico nos había mostrado un poquito, un video que nos había mandado a nosotros, que él estuvo compartiendo en las redes, de la cantidad de libros que tenés, así que por eso nos encanta esta posibilidad de poder charlar con vos. ¿Qué adaptaciones, por lo menos que hayas visto, vos decís, esta te parece que es la mejor adaptación de lo que vos leíste? ¿Y cuál te parece que no importa si es una buena adaptación, pero si es una buena película? Claro, mira, como adaptación, a ver, siento que últimamente se están haciendo muy buenas adaptaciones. Bueno, La Niebla es una adaptación, para mí personalmente me parece muy buena. Siento que adapta al pie de la letra al libro, me refiero a la película, no a la serie. La película de La Niebla a mí me gustó mucho y siento que lo respeta a rajatabla e incluso mejora el final del que en realidad no es un libro, es un cuento, ¿no? Es un cuentito. Mejora el final del cuento, que es bastante abierto, o sea, no es tan cerrado y tan oscuro como el que le pusieron. Y siento que todo lo que hizo Frank Darabont como director, él hizo varias adaptaciones de King últimamente, y siento que es un tipo que respeta mucho lo que hace King. Así que lo que hace él como director me parece muy, muy bueno. También me gustó, a ver, bueno, It de la nueva versión, la de los Muschietti, me gustó mucho. Siento que la otra la gente la tiene muy presente, la de los 90, por la nostalgia. Es esas cosas que la vieron de chico y es como, wow, sí, a mí me asustaba mucho este payaso, el de Tim Curry de chico, y es como, wow,
qué bueno que estaba y es mejor que la nueva, pero personalmente me parece que la versión de Muschietti es mejor que la anterior, que tenía un presupuesto cero, nulo, básicamente, y tenía un ritmo de filmación muy lento, era otra cosa. Así que me gustó eso. Y después, como película que se aleja completamente del libro, pero que me gustó a mí, es Doctor Sueño. Doctor Sueño a mí personalmente me gustó mucho porque siento que se siente como una secuela del Resplandor, cosa que en el libro a mí personalmente no me pasó que la sintiera como una secuela. Me parecía que era un libro que era... Me daba igual si el protagonista era el hijo de Jack Torrance o no. No me importaba, porque no, como que no había tanta relación. Y en la película sí, en la adaptación a película que salió el año pasado, el anterior. Sí, hace le poco. pusieron... ¿Cómo? Sí, no, te estaba dando el ok a lo que decías, nada más. Claro, de hecho, en la película, digamos, todo el tercer acto de la película sucede en el hotel Overlook, ¿no? Cosa que en el libro no pasa. En el libro la resolución pasa en un lugar X, no tiene nada que ver con el hotel, no aparecen los fantasmas, no aparece nada referido al Overlook. Y siento que es una adaptación que se separa mucho del libro, pero que está bien hecha, que está buena. Yo quiero rescatar dos cosas que dijo él. Sí. La primera, dijo que el 90% de las adaptaciones de libros de King es malísima. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué pensás que? ¿Por qué pienso que son malas? No sé, porque siento que debe ser muy fácil conseguir los derechos para adaptar a King. De hecho, Stephen King tiene una cosa que es, a él le gusta mucho ayudar a los realizadores novatos y a los estudiantes de cine. Y tiene un programa como ciertos cortos o cuentos de él que vende los derechos por $1. Sí. Entonces, por $1 vos podés comprar los derechos del cuento y adaptarlo a corto. Y él lo pensó para ayudar a estudiantes de cine que no tienen presupuesto para pagar $100,000, $200,000, $2 millones, lo que cueste los derechos de su libro. Y bueno, y yo supongo que con las películas pasa lo mismo. Como que a él le debe gustar que adapten películas y películas, porque de hecho él siempre recomienda todas. No importa si son malas o no. Él dice, sí, vea que está buena. Y después, o sea, recomendó La Torre Oscura, que personalmente me pareció horrible la adaptación. Y él dijo que era buena, y él como, no le creo nada ya, señor, la verdad no le creo nada. Magnus, te quería hacer una pregunta. ¿Qué pensás que hace especial a Stephen King, digamos, como escritor, a diferencia por ahí de otros escritores como, por ejemplo, bueno, Clay Baker, H.P. Lovecraft? Y bueno, a mí lo que me sucede con King es que cada vez que lo leo me da la sensación de que es un amigo que me está contando la historia. Es un escritor que... Lo que le critican a él siempre los otros escritores u otra gente aficionada tal vez a la lectura más clásica es que lo tildan de comercial, ¿no? Lo tildan como que escriben de una manera muy cercana a la gente. Por ejemplo, Lovecraft, que nombraste, es un tipo que escribe de una manera muy pomposa, si se quiere, ¿no? Es como, sí, los oscuros, portales, ¿viste? Y es como, está 3 horas describiéndote una puerta. Hoja y hoja y hoja, y es como, pará, basta, quiero que avance la historia, ¿viste? Es lo mismo que pasa con muchos escritores de hace 100 años o más, ¿viste? Que escribían con ese estilo más decoroso, más poético. Stephen King escapa completamente de ese estilo. Él escribe como una persona común y corriente, como habla una persona, te escribe. Y siento que eso es lo que llama la atención. Y su fuerte siento que está ahí, en la manera en la que escribe, que es muy amena, muy fácil de leer y muy rápido. Y a diferencia de otros, bueno, a Barker para mí lo que le pasa es que es muy truculento. Y para mí eso hace que la gente se escape porque siento que es como muy fuerte para una persona que nunca leyó nada de terror. Si leo un cuento de Clive Barker es como, wow, pará, esto es un montón. Y King él no es tan escabroso en sí. Entonces me parece que va por ahí, en la forma de escribir. Bien. Okay, yo quería que nos cuentes un poco más que nada de cholulismo y también cuál fue tu experiencia. Vos estuviste con Muschietti. Sí. Lo entrevistaste. Sí. ¿Qué te pareció él como director, personalmente? ¿Qué nos puedes contar de ese encuentro? Sí, con Andy estuve 2 veces, 3. No me acuerdo si fueron 2 o 3 veces. Lo entrevisté 3 veces, me parece. Lo entrevisté para IT 1 y 2, que lo trajeron a Argentina los de Warner. Y después lo crucé una vez en Los Ángeles de casualidad.
A ver, yo hace unos años tenía mucha relación con Warner Bros. Argentina, antes de que cerraran los cines y todo. Y entonces, siempre que surgía algo de terror, me llamaban. Y bueno, me llamaban para hacer entrevistas o también para premiers. Y en una de esas cosas me mandaron a ver una película que a mí personalmente no me gustó, que fue Annabelle 3 creo que era. No sé, son todas iguales la de Annabelle. Bueno, fui a la premiere a Los Ángeles, me mandaron, o sea, y cuando vos después de la película había como una fiesta donde estaban los actores, estaban como mucha gente ahí, yo estaba con un amigo que es Juan Paradiso jugando con Natalia, y en un momento estábamos ahí los dos tomando como, wow, ¿qué es todo esto? Y lo vemos a Andy Muschietti solo en una esquina, completamente solo. Y fue como, che, pero ese es Andy Muschietti. Le digo, ese es argentino, es el director de IT, no sé qué. Me dice, pero vamos a hablarle. Y bueno, fuimos a hablarle y él es súper abierto, súper amable, es una persona muy sociable. Y siento que se puso contento de encontrar otros argentinos ahí, ¿no? Porque eran todos yanquis o, bueno, gente de México, otros países. Y fue bueno hablar tipo otro que tenga el acento argentino. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad Muschietti me spoileó que aparecía Stephen King en IT 2. En medio, o sea, yo no sé si había tomado mucho, pero estaba como bastante flojo de la lengua y hablaba. Y en una me cuenta eso, me dice, che, yo no, ¿me prometés que no le vas a contar a nadie? Bueno, yo te cuento. En la 2 logré meterlo a King ahí con un mate independiente, aparece y yo estaba como, ¿qué? ¿Cómo no me puedes contar esto? Ahora, ¿cómo hago para no contárselo a nadie? Que igual debo decir que rompí la promesa y le conté a un montón de gente. Pero bueno, perdón. Perdón. Bueno, se está enterando en este momento, mientras se está escuchando, que rompiste la promesa. Es más, nosotros habíamos dicho al principio del programa que íbamos a mencionar el por qué el mate independiente. Bueno, Sí. obviamente, pues mucha gente pensó lo primero, ¿no? Que hace el argentino y los hinchas independientes dijeron, ven, Stephen King es hincha independiente. Seguramente no nada sabía que ver. ni siquiera de Ni qué era el sabía, mate que él tenía en ni la mano. sabía. Era obvio que no sabía él lo que tenía en la mano y que se notaba que Muschietti era muy hincha independiente para meter Exacto. el mate ahí. Magnus, yo te quería preguntar algo que nosotros lo hemos debatido en otros podcasts, que es sobre las adaptaciones en general, lo que es la adaptación. ¿Y a vos qué te parece? ¿Que una película tiene que ser fiel en adaptación para que sea buena o en sí tiene que ser una buena película, sin importar si la adaptación es tan literal? Es una buena pregunta. Pasa que a veces lo que sucede es que es difícil adaptar algo que está escrito en un libro. Es difícil adaptarlo a película y que funcione. Bueno, sucede con el final de IT. Justamente con el final de IT. Que en las dos versiones fueron por dos opciones diferentes. La versión de 1990 fueron por la versión del libro, ¿no? O sea, el final del libro, ¿qué es? Que IT se convierte en una araña, toma como una forma más, como su forma original en realidad, que era como un ser antiguo, y pelean ahí. Y después la versión de Muschietti se dio cuenta de que era difícil meter una araña cuando nunca dijiste que era una araña, IT. Y lo hicieron medio arácnido, pero medio que se iba transformando en otras cosas, y me parece que eso estuvo bueno. Yo creo que tiene que funcionar la película. A mí me pasó, por ejemplo, como te digo, con Doctor Sueño. Repito, es una película que no respeta mucho del libro, pero siento que la película funciona muy bien y está muy buena. A mí me gustó mucho. Así que para mí no es necesario que adapte al 100%. E incluso me parece que si tiene la oportunidad de mejorar algo del libro y logra mejorarlo, bienvenido sea. Me sucede con La Niebla. Siento que el final de la película La Niebla es mil veces mejor que el final del cuento. De hecho, King una vez dijo que si él se le hubiera ocurrido ese final que le pusieron a la película, él lo hubiera puesto. Así que para mí puede haber libertad de adaptación y si mejoran lo escrito, bienvenido sea. ¿Y qué le hacía por ahí a la gente que no está adentrada en el universo de Stephen King? Ajá. ¿Qué le recomendarías así como para que empiece a leerlo, digamos? Así como... Los cuentos, me parece. Yo creo que los cuentos, me parece, a mí personalmente son lo que más me gusta. O sea, los compilados de cuentos de él son maravillosos. Aparte, son cortitos. O sea, no es necesario, por ejemplo, yo nunca le recomendaría, no sé, un librazo tipo Apocalipsis. Tipo Apocalipsis, que es un librazo gigante. Para empezar, nunca se los recomendaría, porque es un libro muy grande, excesivamente grande, y siento que es un libro que él tuvo muchos problemas. Si uno lee el libro mientras escribo, él cuenta esto, que es un libro que lo empezó a escribir y se perdió y no sabía cómo terminar, lo abandonó por años lo dejó encajonado y después lo retomó. Y se nota, encima en el libro se nota en el momento en que lo abandona y lo retoma. Así que yo nunca empezaría por una novela
grande, sino que empezaría o por Carrie, que es la primera que escribió y que es cortita, que se lee muy fácil, o por alguno de los cuentos, tipo El umbral de la noche, Todo es eventual. Me parece que iría por eso, por los compilados de las 4 estaciones, iría por alguno de esos. Ujú. Bien. Nico, no sé si querés ir preguntando vos, meterte con algo que tengas en mente. Sí, o sea, sobre King, ¿vos sentís, Magnus, que, bueno, ahora vos estás escribiendo en proceso de escribir un libro Ajá. y estás también con el tema siempre creando contenido? ¿Vos te identificaste, sacaste algo de él, dijiste, esto me gusta para mi contenido, para mi libro? Sí. ¿Vos sentís que te podés identificar con el autor y con lo que cuenta? Sí, King tiene un libro maravilloso para la gente que quiere escribir, que es Mientras escribo, que personalmente se lo recomiendo a mucha gente, incluso los que no tengan planeado escribir, que lo lean porque está bueno, porque mezcla el proceso de escritura con su vida. O sea, te cuenta qué iba pasando en su vida y cuando iba escribiendo. Por ejemplo, te cuenta cuando escribe Carrie, que él dice que lo escribió en una especie de, ¿cómo se llama? Casa rodante, un trailer park. Vivía con la esposa ahí porque eran pobres y lo escribía al lado de la lavadora, dice, al lado del lavarropas, el chabón estaba con la máquina de escribir tipeando, ¿entendés? Y vos decís, qué locura eso, ¿no? Cómo te tenés que concentrar. Y está bueno porque te demuestra que no necesitas grandes, no necesitas irte, no sé, a Bariloche, al medio de la montaña para aislarte y escribir, sino que si tenés que escribir lo vas a tener que hacer en cualquier lado. A mí personalmente me ayudó un montón de cosas ese libro en particular, y hay muchos recursos de él que a mí me gustan muchísimo. Hay un recurso de él que lo usa en varios cuentos, creo que lo usa. No recuerdo si en novelas lo usa, pero en cuentos lo usa, que es que está contando algo y te spoilea algo que va a pasar 5 o 6 capítulos o hacia el final de la novela. Por ejemplo, dice, no sé, Pepito y Juanito están, no sé, juntando arena en la playa. Pepito no sabría que dentro de una hora Juanito estaría en el estómago de un tiburón. Tipo así. Y vos decís, ¿qué? ¿Qué? Y después la historia sigue, o sea, la historia te sigue contando la historia de los chicos que están ahí en la playa, ¿entendés? O sea, no existe el cuento, lo inventé en el aire, ¿no? Pero digo, lo puse como ejemplo. El tipo te spoilea algo súper fuerte que está por pasar, pero casi al final, y vos decís, ¿cómo? Y a mí ese recurso me encantó, y personalmente en mi libro que estoy escribiendo ahora lo usé. Lo usé 2 o 3 veces, lo usé el recurso ese porque me pareció fantástico, porque te engancha, porque querés saber cómo fue a parar al estómago de un tiburón, qué pasó. Y está bárbaro eso. Bien, Magnus, ahí, bueno, Nico spoileó un poquito y lo terminaste de completar vos, que estás escribiendo. ¿Sobre qué? ¿Va por el estilo de Stephen King o va por otro estilo? Sí, o sea, personalmente a mí cuando me contactaron a Editorial Planeta y me pidieron un libro, o sea, ellos me dijeron, queremos publicarte un libro, ¿tenés escrito algo? Y la verdad no tenía escrito nada. Y ellos, sinceramente, querían cualquier cosa que yo les diera. O sea, yo les podría haber dado, por ejemplo, los guiones de mis videos, que son guiones, no sé, de casos criminales, y lo hubieran publicado igual. Pero por decisión propia yo no quería publicar algo así. Yo quería publicar una ficción. Porque yo quería, era un capricho mío. Entonces me puse a escribir una ficción. También fue como medio un tira y afloje con la editorial, ¿no? Porque con la editorial es medio una relación a veces medio amor-odio, porque ellos tienen ciertas premisas que quieren que vos cumplas. O sea, a mí, por ejemplo, me pidieron que no sea un libro para adultos, sino que apunte más a un público adolescente. Y me pidieron varias cosas que yo tuve como que ceder. Originalmente a mí me hubiera gustado escribir un libro de cuentos bien turbios, al estilo Clive Barker, al estilo Junji Ito también, que es un autor japonés que me gusta mucho, bien asqueroso, todo gore, pero me dijeron, no tan fuerte, por favor. Entonces escribí algo sobre exploración urbana, o sea, es la historia de un grupo de chicos que se meten a un lugar a explorar y bueno, empiezan a suceder cosas, pero personalmente lo basé en mi experiencia personal, porque yo exploré muchos lugares en los últimos años, entonces quise meter una locación que yo conociera, y los personajes también están basados en amigos míos y demás, y va por ahí la cosa, terror, y escapa, yo lo que quería hacer era escapar a lo sobrenatural. Yo no soy tan fanático de lo paranormal, a mí personalmente me gusta más el terror que pueda llegar a ser cierto. Como decirles, por ejemplo, Masacre de Texas, por ejemplo. Masacre de Texas no apunta a un fantasma, sino que es un loco con una motosierra. Y vos, te puede llegar a pasar que vos estás viajando con tus amigos, vas a para un lugar, te persigue un loco.
puede llegar a pasar. Y sí. Entonces, ese tipo de terror me gusta mucho más a mí eso que decir aparece un fantasma, medios, no sé, Samara Morgan, ¿viste? Ese tipo de cosas no me gusta tanto. Me gusta más algo que pueda llegar a suceder. Así que lo basé en ese tipo de terror. Bien. Magnus, lo único, yo antes, Juan ahí te quiere preguntar algo, pero antes te voy a decir, yo tengo un libro que publiqué, si vos en algún momento te piden y no sabés qué mandarle a Editorial Planeta, yo te lo mando y pasáselo pasar, así a ver si se lo levantan por ahí, me vendría re bien. Dale. Está bien. El programa pasado, Magnus, justamente, bueno, ahora que mencionás sobre los géneros digamos, los subgéneros dentro del terror, estuvimos justamente tocando el terror. Bueno, a mí particularmente me encanta el género y te quería preguntar cuáles son así tus películas favoritas dentro del género de terror. Hay, creo que muchas películas de terror más malas que buenas. Siendo fanático del género aún así todo, pero bueno, hay aún así autores y directores, digamos, que realmente valen la pena, como por ejemplo vos mencionabas recién La Masacre de Texas. ¿Cuáles son así tus películas favoritas de terror que se te vengan a la mente ahora? Que se me vengan así a la hora, ahora ya te diría, me gusta mucho El Amanecer de los Muertos, pero la versión de Zack Snyder. Ah, bien. Sí, siento que es una versión que mejora mucho la de Romero. A ver, a mí me gusta mucho el cine de zombies, me gusta mucho. También La Noche de los Muertos Vivos, pero también la versión de 1990 me gusta más que la original. La de Tom Savini. La original está bárbara, está buenísima. La de Savini. Bien. La original es una locura, vos la ves y es una locura. Siento que está buena y que en su momento habrá sido una revolución total ver algo así. Pero siento que la del 90 es más actual, o sea, te podés sentir mucho más identificado y personalmente el maquillaje de los cadáveres y todo eso me pareció terrible. Yo recuerdo haberla visto de chico. Yo tengo una cosa con esa trilogía, esas cosas de zombies de El Amanecer de los Muertos, con La Noche de los Muertos Vivos y El Regreso de los Muertos Vivos, que es medio cómica, esa, la de Brain, la de Cerebro. Con esas tres yo tengo una cosa medio muy particular, digamos, tengo medio unos traumas con esas, así que personalmente me gustan esas de zombies, me gustan esas. Y si tuviera que elegir una, voy por El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder porque siento que está muy buena, tiene guión de James Gunn y siento que hicieron un re buen trabajo basándose en lo que ya había hecho Romero, ¿no? O sea, la de Romero es maravillosa y ellos lograron adaptarla muy bien a la actualidad. Y después me gusta mucho Scream de Wes Craven. Porque siento que le dio una vuelta de tuerca al tipo de terror adolescente y logró algo que nada, creó un subgénero, digamos. Después de Scream surgieron miles y miles de copias de Sé lo que hicieron el año pasado, de Leyendas Urbanas, bueno, un montón de películas que copiaron de ahí. Y siento que Scream me gusta mucho. Y después una tal vez no tan conocida, iría por el... ¿cómo es que se llama? David Richette, Los Renegados del Diablo, de Rob Zombie. Sí. Es la segunda parte de La Casa de los Mil Cuerpos. Esa me gustó en particular porque la sentí muy real. Muy real, o sea, la sentí como un terror muy cercano de tres locos que van matando gente porque sí. Y no hay nada raro detrás, o sea, no hay nada sobrenatural, sino que son tres psicópatas y nada más. Y tiene un manejo de la música muy, muy bueno. Así que iría por ese lado, me parece. Bien, bueno, Magnus, nosotros tenemos que ir ya cerrando el programa, la verdad que muy entretenidos. Okay. Te quería hacer la última pregunta para cerrar, que nos digas si tenés la que tengan a la mente las tres películas que recomendarías de todas las que hay basadas en los libros de Stephen King, las tres que vos digas, estas tres las tienen que ver porque son las mejores. Bueno, creo que las nombré a lo largo de la entrevista, así que las repito porque personalmente me parece que va bien. La Niebla la tienen que ver, a mí me parece de las mejorcitas, de las mejores adaptaciones que hicieron. Después, It, la versión de Muschietti, la 1, la 2, está por ahí, mucha comedia la 2. Pero la 1 me parece que hizo un trabajo maravilloso. Y después Doctor Sueño. Doctor Sueño a mí me parece que está muy, muy buena y siento que también hicieron una reversión libre de King y le hicieron un gran homenaje también a la versión del Resplandor de Stanley Kubrick. Así que creo que esas tres son las que más me gustaron a mí. Muy bien. Magnus, muchísimas gracias por participar del podcast con nosotros. Estás invitado para cualquier otro día cuando puedas para seguir charlando, porque nosotros vamos a seguir aquí haciendo muchísimos programas sobre cine. Dale, sí, a mí me encanta. Así que de cine podemos hablar de varias cosas.
Muy bien, muchísimas gracias Nico también por participar y por conseguirnos esta posibilidad de hablar con Magnus Mephisto. No, de nada, gracias por el programa y por el espacio. Juan, gracias como siempre. Gracias a ustedes, la verdad que ha sido un placer charlar con Magnus, ahí con todos. Saludo también acá para Rodri, nuestros operadores, ahí siempre haciéndonos el aguante. Y bueno, ya saben que pueden seguirnos por @podcast VHS. Esténse atentos porque vamos a hacer un cuestionario como todos los lunes sobre Stephen King en este caso. Así que bueno, se van a Spotify, escuchan el programa y ahí responden el cuestionario. Exactamente, nosotros aquí cerramos un nuevo programa de VHS Podcast. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Disculpe, ¿fuego tiene?